Hoy en día nos ponen los patrones de bienestar como que hay que hacer esto y levantarse temprano y meditar y hacer yoga y consumir y ir al sauna y ir al frío y volver a meditar. Y es como, lo vivimos desde una Un frustración, estrés. una ansiedad, como yo no puedo hacer todo eso. Eso genera que no hagamos nada. Entonces, cuando uno pone en un suplemento como el hongo, esto es la magia que me va a salvar, y seguramente no lo haga. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compártelo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Santino Martínez, fundador de Fungi Melena y Fungalia, sobre cómo una experiencia con hongos psilocibes transformó su vida y lo llevó a crear una empresa dedicada a los hongos adaptógenos. Hablamos sobre el rápido crecimiento de la demanda, los desafíos de la producción de hongos en Argentina y cómo encontró un proveedor de confianza en China con décadas de experiencia. También exploramos temas de calidad, procesos de secado y extracción de principios activos. Si tenés comentarios, ideas o algo para sumar a la conversación, te leo en los comentarios. Nada, me está gustando todo este proceso, porque yo antes era muy de guardarme todo y ahora quiero salir al mundo a comunicar. Así que por eso cuando te vi a vos hablando de hongos resoné tanto y dije, qué lindo lo que hace Manu, me encantaría poder hacer algo parecido. Por lo pronto voy a contactarlo, a ver si podemos intercambiar ideas y inspirar a más gente. Bueno, me alegro. Así que hagamos eso. Te doy la bienvenida oficial. Buenos días, Santino. ¿Cómo andás? Gracias, Manu. Me siento ¿Todo bien? sábado. Feliz sábado. Estamos acá con nuestro mate disfrutando esta hermosa mañana. ¿Dónde estás vos? Se ve muy lindo, se ve un poco por afuera, algo verde. ¿Dónde estás? Estoy en Chapadmalal, Ajá. cerca de Mar del Plata, no sé si Ajá. conoces. No fui Em, nunca a la costa argentina, en Mar del Plata. bueno, Chapadmalal es precioso, es más campo, no es tan ciudad como Mar del Plata. A mí me gusta mucho surfear y me gustan mucho los hongos. Y da la casualidad que aquí hay mucho de esas dos cosas. Buena combinación, surfear y hongos. Creo que nunca había escuchado a alguien que le guste esa combinación. Es difícil capaz combinarlo, pero bueno, no sé, hay un episodio en el podcast con un científico italiano que trabaja en Barcelona que se llama la funga marina, que hay bastante hongos en el mar, digamos, microhongos más que nada, no sé, sobre macrohongos. Hay mucho para estudiar sobre el reino fungi en el mar, así que capaz de alguna manera lo puedes combinar de alguna manera el surf Me y los hongos. reinteresa, Mira, nos estamos recién no sabía. conociendo. eh, em, Massimo Pernice se llama, la funga marina. Está ahí en el podcast, no recuerdo el Lo voy a episodio anotar, ahora espontáneamente. Sí, Marísimo. sí. Hizo una investigación y, digamos, buscaron otra cosa y de repente se encontraron con una inmensa diversidad y cantidad de hongos en el mar, incluso a una profundidad te hablo de memoria, 2.000 metros de profundidad. Capaz estoy equivocado con el número, pero bueno, bastante sorprendente. Y yo creo que no sería demasiado lejos decir que sabemos menos sobre las profundidades del mar que sobre la Sin superficie duda. de la Luna. Ahora dieron otra vuelta por la Luna y bueno, en el mar hay mucho por descubrir también en el mundo de los hongos, pero también acá en la Tierra, en la superficie seca, hay mucho para hacer en el mundo fungi. Pero bueno, nosotros nos estamos recién ahora conociendo, así que comentame un par de datos básicos sobre vos, Santino, y del emprendimiento Fungi Melena que hoy representas. Comentame algo sobre vos. Qué linda pregunta. Primero te voy a contar cómo llegaron los hongos a mi vida, porque yo hace 4 años estaba en el peor momento de mi vida, muy deprimido, muy frustrado, sin saber qué hacer. Yo estudié cine Ah, de chico y trabajé mucho en el rubro de la publicidad como director. Y bueno, después de la pandemia me estaba costando mucho reinsertarme en el mundo. Yo vivía en Barcelona y, y estaba muy perdido porque no sabía por qué hacía lo que hacía. Ese era como mi mayor problema. No entendía mi motivación diaria.
Y en ese entonces, un amigo mío del colegio estaba cultivando hongos en el garage de su madre. Y yo siempre tuve cierta fascinación por los hongos, pero nunca había, viste, como no nos enseñan nada del reino fungi, ni en la escuela, no había mucha información al respecto y en mi pasado había cero información. Entonces, como un niño curioso, me acerco a la casa de mi amigo y cuando entro a ese laboratorio que él tenía, me dio piel de gallina. Yo me sentí que estaba en el espacio cuando entré a esa tienda de cultivo y vi por primera vez un reishi y vi por primera vez una melena de león y vi cómo estaba esporulando y manchando todo y vi las cajas de Petri, cómo estaba replicando. No podía creer, decir, yo dije, ¿qué es este universo? ¿Cómo que no sabemos nada al respecto? Y entre esa fascinación, mi amigo me compartió un poco de esporas de psilocibes, de Golden Teacher. Y me las llevé a mi casa con una bolsa de sustrato ya esterilizado. Y obviamente él me fue explicando todo el proceso. A mí, yo soy muy metódico, yo vengo del palo, en la escuela estudié ciencias, entonces tengo experiencia de laboratorio. Mm, Y bueno, llego a mi casa, me pongo a hidratar las esporas, inoculo el sustrato, espero que el sustrato se ponga todo blanco y el micelio colonice. Le pasan las semanas, le doy oxígeno y esos psilocibes empiezan a crecer. ¡Wow! Bueno, vos me imagino que habrás cultivado, sabés lo que es vivir ese proceso de cultivo, que es muy hermoso y que hay que tener paciencia. Por más que sea rápido, igual es un proceso metódico. Y bueno, mi primer cultivo saqué unos psilocibos mutantes, así como, no sé si medían 20 centímetros, era una locura. Y bueno, yo nunca había consumido hongos alucinógenos. Entonces dije, cuando los hongos estaban listos, yo estaba listo. Y yo sabía que necesitaba salir tenía preguntas, tenía dudas como existenciales que no podía responder, ¿viste? Me pasaba como echando la culpa al resto en vez de ir hacia adentro y ver qué me estaba pasando a mí. Y bueno, un domingo cualquiera, en vez de ir a un asado familiar, me quedo en mi casa y me como 4 gramos de psilocibos en mi casa solo, en mi cama, con los ojos cerrados. Y y no lo hacía como droga, como algo recreativo para reírme o para ver cosas. Yo quería ir hacia adentro. Yo sabía que había algo más ahí y quería explorarlo. Me daba miedo, pero estaba listo. Y bueno, ese viaje fue muy transformador. Tuve como una especie de despertar espiritual porque me disocié de mi cuerpo, me fui de lo que es mi cuerpo y no sentía ese peso, esa ancla a la tierra. Era era como plenitud. Me cuesta mucho explicar el sentimiento porque era algo que yo nunca había sentido en mi vida. Era una sensación que salía del pecho de paz. ¿Qué pasa cuando me desperté? A ver, el hongo me dijo muchas cosas, muchísimas cosas. Hablé con el hongo me dijo, esto es lo que tu gente necesita, vos necesitas cultivar esto y dárselo a la gente, esta es la frecuencia que vos tenés que vibrar, yo te la enseño, mañana no tenés que volver a consumir hongos para tener esta frecuencia. Ya la sentiste, ya la conocés, vivila. Entonces cuando me desperté, yo ya no reconocía al antiguo Santino de antes. Me desperté siendo una persona nueva, es como que morí y volví a nacer. Fue muy hermoso, Manu, fue la experiencia más hermosa de toda mi vida. Entonces cuando me desperté dije, bueno, vamos a cultivar hongos. Me lo dijo el hongo. Es como que me puso el micelio y me colonizó. Fue, fue increíble. Entonces, a partir de eso, yo empecé a buscar melena de león por internet, porque dije, che, necesito conocer más de este mundo fungi. Y claro, no era fácil de encontrar hace 4 años comprar melena de león, no había marcas. Entonces dije, bueno, me tengo que poner a cultivar si quiero seguir consumiendo estos hongos. Y Claro. cultivaba psilocibe y melena de león y me los hacía en microdosis para mí, ¿viste? Me hice un encapsulador en 3D y me los encapsulaba para mi propio consumo. Y bueno, eso trajo que
no solo yo, sino la gente afín a mí, como mi papá me empezó a ver muy bien, dijo, che, ¿qué te siento distinto? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, le dije, che, mirá, probá esto. Obviamente que al principio me trataron de loco, como, viste que el hongo está asociado un poco a veneno o droga. Pero bueno, se Ujú. terminaron animando, probaron y vi el efecto que generaba en la gente de manera casi instantánea, como a los 3 días la gente me decía: "Che, no estoy más ansioso, se me apagaron las voces en la cabeza, estoy más intuitivo, tomo mejores decisiones". Y dije: "Guau, esto tiene más poder del que yo creía". Y ahí fue cuando dije: "Acá hay que hacer algo con esto, hay que encontrar la forma de poder dárselo a la gente, porque si a mi círculo cercano le hizo tan bien, imagínate a la gente que está realmente mal, cómo le puede cambiar la vida". Y ahí fue cuando me sale se me despierta la lamparita y dice: "Tengo que crear una empresa y empezar a darle hongos a la gente". Qué hermosa historia. Parece casi una historia religiosa de, de la conversión del no creyente al creyente y después a querer a compartir y contar de esa experiencia y el potencial que tiene. Pero sí, yo creo que es un poco un viaje de ida. El cultivo también es algo, aparte de ser a veces difícil, a veces frustrante, requiere paciencia, es algo que tiene un toque adictivo, porque es muy lindo ver el proceso, conocer cada vez más, nunca termina, hay muchísimos parámetros, las condiciones nunca son iguales, entonces no es algo, estamos trabajando con un hongo, con un ser vivo, entonces nunca se replican dos procesos, nunca las condiciones son iguales. Me parece que esta experiencia que contás recién llegó en un momento justo, ¿no? Con esta crisis existencial, una búsqueda por un propósito, un camino, qué hacer en este mundo. Así que llegó un buen momento y también de buena forma, porque de verlo de algún amigo, eso dijiste que era en Barcelona y No, no, después después, perdón, después de la pandemia me volví para Argentina, por una temporada corta y me terminé quedando, nunca más me volví a Barcelona. ajá, y Así que estás todo ese proceso fue acá en Buenos Aires. en Buenos Aires, en capital. Sí. Bien, y entonces pudiste hacer el proceso completo de conocer el hongo, de cultivarlo desde espora, que creo que eso te da otra relación que comprar simplemente un hongo Claro. seco y Es consumirlo. Eso es algo que te quería decir. No compré el hongo. El hongo nació de mí, nació con mi amor y nació con esa paciencia. Estábamos muy conectados con ese hongo, porque yo después volví a hacer otro viaje con hongos comprados y nunca fue nada similar, como ni un 10% de lo que fue esta primera experiencia que fue transformadora. Entonces, ahí creo que no es casual que yo haya hecho todo el proceso y me haya consumido mis propios hongos. Sí, y bueno, creo que como muchos actores del mundo fungi que yo voy entrevistando y conociendo a través de ese podcast, es que tienen una experiencia así similar. La tuya suena profunda, suena muy transformador, pero una experiencia con psilocibes, y de ahí nacen las ganas de emprender, de meterse en el mundo de los hongos, de cultivar, de compartir, de contar de ese potencial achicar esta brecha que nos dejó el desconocimiento sobre los hongos en la naturaleza, digamos. ¿No? Falta algo para cerrar para que esté completo nuestra mirada al mundo, que falta algo, que faltan los hongos, faltan los microorganismos también, faltan más cosas, pero entre los macroorganismos faltan los hongos, entre la flora, fauna y funga para completar algo, esa trinidad estable. Para eso, bueno, hay que hacer mucho y educar y contar, y esas experiencias realmente son Totalmente, transformadoras. Sí, y totalmente. lo Bueno, que... Sí. perdón, dime. No, quería ir por ese lado, como está esa transformación, esa experiencia transformadora, y lo que también muchas veces viene acompañado por esa experiencia y por, no sé qué, la energía del hongo es
las ganas o el coraje para emprender y para decir, bueno, yo voy a hacer algo, no sé cómo, pero voy a empezar y voy a seguir y no sé qué, es emprender, como vos dijiste, quiero hacer una empresa, quiero cultivar, quiero compartirlo. Bueno, vos tuviste siempre ese emprendedurismo o ese empuje o esa visión de emprender o cómo fue ese proceso. Sí, siempre fui emprendedor desde algún lado, como que nunca trabajé para nadie, siempre trabajé para mí, pero nunca sentí gratitud con lo que hacía. Esa era la gran diferencia. Yo no me despertaba y decía, hoy voy a cambiar el mundo, hoy voy a transformar a la gente. Hacía lo que hacía porque vendía mi tiempo por dinero. Sí. Cuando yo arranqué con Fungi Melena, sentí una gratitud, una satisfacción personal que no había sentido con nada nunca. Y eso me dio una nafta y una motivación que creí que no tenía. Mm, ¿Entendés a lo que voy? ujú, Y en ese proceso fue, yo para darle esto a la gente, tengo que educarla primero, porque la gente, como yo en ese momento, no sabía nada de hongos. Entonces yo no ujú. te puedo decir, toma, esta es la pastillita mágica que te va a salvar. No, primero tengo que explicarte qué es el reino fungi, qué tipo de hongos hay, qué son los hongos silocibes y qué son los hongos adaptógenos, qué función tiene cada uno en el cuerpo o en el sistema, por qué se los llama adaptógenos. Y nos dimos cuenta que, claro, para vender primero había que educar, era un paso imprescindible a tomar para arrancar el emprendimiento. Y sigue así. Se sigue, Y sigue sigue la necesidad acá en el interior. La gente empieza a escuchar recién ahora, algunos dicen que sí. Se está popularizando el tema de los hongos de manera rápida, acelerada. Y es muy por bueno porque para nosotros, como estamos ahí en ese mundo, hay muchas cosas para hacer y muchas posibilidades, mucho trabajo. Hay que encontrar la vuelta siempre y ahí, bueno, cada uno puede sumar sus dones y sus objetivos y sus proyectos, pero hay mucho para hacer. Yo creo que lo que vos decís que esta motivación, ese propósito y esta convicción te da una energía que ningún extracto de melena león te puede sumar. Capaz te puede ayudar y acompañar, pero la transformación siempre viene de adentro y también la energía también viene de adentro. Pero bueno, mencionaste melena león, que fue el segundo hongo que te interesó. Fungi melena tiene la melena adentro, así que supongo que exacto, Fungimilena se refiere a la minera león, a ese hongo. Y comentame cómo exactamente. esto se fue después, esta experiencia, ese mito transformador tuyo, cómo eso se transformó en la empresa y lo que es Fungimilena y cómo empezó. Bueno, justamente Fungi Melena viene porque yo solo cultivaba al principio silosivos y melena de león. Entonces dije, ¿cómo pongo un nombre que sea claro y se entienda y resuene con lo que estoy haciendo hoy? Porque en mi cabeza no lo arranqué como un emprendimiento, lo arranqué para mí. Yo cultivaba esto porque yo lo quería consumir y no lo podía comprar. Creo que también eso fue un gran disparador, como que nunca estuvo el dinero en mi cabeza, como que mi objetivo era yo sentirme bien. Entonces, esa motivación era personal, era para mí. No era quiero plata, quiero fama, era quiero sentirme mejor, quiero encontrar la mejor versión de mí mismo. ¿Cómo hago? Bueno, estos hongos sé que me van a acompañar, no me van a salvar, porque al final el esfuerzo es de uno, pero sí me van a acompañar en este proceso, me van a dar quizá ese empujón que uno necesita cuando duda de uno mismo, cuando no sabe bien qué hacer. Yo sé que los hongos me acompañaron en este proceso y me dieron ese empujón que yo necesitaba para salir adelante. Y Fungi Melena precisamente arranca cuando le comparto mis hongos a una amiga influencer y, y ella me sube una historia a Instagram y me taguea a mí, Santino Martínez. Y me empezaron a llegar una cantidad de mensajes a mi inbox diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero sin exagerar, como te digo, me despierto con 80 mensajes, que es raro, yo no recibo mensajes tanto, y digo, che, acá hay mucha curiosidad por el tema. ¿Qué hago? Bueno, creo un nombre, Fungimelena, y empiezo a subir contenido sobre esto. Y así hice.
creé un Instagram y el primer video que subí fue, claro, yo ya cultivaba melena y había cultivado un poquito de reishi. Y que hacía como no me gustaba tomarlo con agua, se lo puse al mate y grabé un video de, ¿le estás poniendo hongos al mate? Manu, en un día agarró 2 millones de reproducciones ese video. Yo tenía 0 seguidores. 2 millones en un día agarró, fue una locura. Claro, de no tener nada, a de repente un video, me empezaron a escribir cientos de personas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y no tenía hongo yo para darle a toda esta gente. Nunca, o sea, siempre al principio cuando arranqué Fungimelena, siempre había más demanda de la que yo podía abastecer. Porque claro, yo vivía en un departamento, no podía cultivar mucho hongo, la importación de ese hongo todavía no estaba muy clara, muy aceitada, no se podía importar el hongo por temas legales. Y yo salía a buscar hongo por toda la Argentina. Me acuerdo que llamaba al interior, a los chicos de Mendoza, che, tiene melena de león, o hablaba con todo el mundo y no había mucho hongo en la Argentina. Y bueno, así nace, desde la propia curiosidad y desde el ensayo, la prueba y el error. Se puso realmente viral este video con los hongos adaptógenos y el mate. Como es una buena combinación. Claro, cuando coincide todo, cuando coincide el momento, el formato del video, el timing, el largo y los algoritmos, y de repente algo se pone viral. Creo que es una experiencia muy, muy loca. No, no me pasó nunca. Pero eh, y después, bien, empezaste a compartir y además con esa amiga influencer que dio un empujón grande por el tema de la publicidad. ¿Vos estudiaste o trabajaste en publicidad? Que creo que también es una gran ventaja porque entendés un poco la forma de cómo comunicar y cómo, bueno, cómo vender también. Pero la Sí. comunicación es algo fundamental porque vos tenés un producto y un conocimiento, pero nadie sabe. Entonces, en este proceso de acercarse al mundo de los potenciales clientes, eso cambia todo para una empresa, un emprendimiento, para un producto. Tener el producto y de buena calidad no es suficiente, sino la comunicación es fundamental. Y se ve que hasta hoy en día lo tienen muy claro, se ve muy linda, muy armónica toda la comunicación que están haciendo y se ve que desde el principio tuvo un buen arranque. ¿Y después cómo fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Tuviste una demanda, una cantidad de mensajes? Así te fuiste, así se lanzó así como un cohete y tenías demanda, pero no tenías hongos. ¿Cómo resolviste el Y tema? bueno, ¿qué pasó ahí? Como cualquier emprendimiento que escala rápido, hay que empezar a contratar y hay que asociarse con alguien que te empiece a dar ayuda. Entonces, hablé con mi mejor amigo que yo había trabajado con él en España, el Claudio, y le dije, amigo, ¿te querés venir a Argentina a armar esta empresa conmigo? Y me dijo, sí, y se vino desde España, y desde que vino él me ayudó a construir esta empresa, que bueno, hoy somos 42 personas Mierda. en 3 años. Se construyó un monstruo grande. No sabía. Mira, qué cantidad de personas. Che, No, es perdón, una locura. ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 36. 36. Ah, yo también, igual. Entonces, empezaste con eso hace 4 años, a los 32 aproximadamente. Qué buena edad para darle un buen rumbo a su vida. ¿Sí? Es como buen momento. Y ahí están 42 personas, no sabía. Bien, entonces em, contrataron personas, seguro que fue más paulativamente, se sumó tu amigo desde España y empezaron a producir. ¿Siguieron produciendo hongos, cultivando o cómo fueron encontrando la materia prima de una calidad Ese fue confiable, de una buena un calidad gran en ese un proceso? gran Al escalar, problema ese. necesitas hongo todas las semanas, cantidades, no te alcanza con un poquito a veces. No, ese fue el mayor problema siempre. Por suerte es un buen problema, Ujú. porque viste que la mayoría de gente tiene el hongo y no sabe cómo venderlo. Nosotros sabíamos cómo venderlo, pero no teníamos el hongo. ¿Qué pasó?
empezamos a agrandar el cultivo como pudimos, pero era insostenible. Era como, o teníamos que invertir en, no sé, la cuenta era como, teníamos que invertir $300.000 para abrir un galpón de cultivo de 800 metros cuadrados, o teníamos que empezar a importar el hongo porque no había hongo en la Argentina, no había esa suficiente melena de león para satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿quiénes son los grandes cultivadores de hongos en este mundo? Mm, Los orientales, los mm. chinos. Fuimos a por los chinos. Vos en China podés encontrar un montón de calidades. Podés encontrar la calidad mala, la calidad media y la calidad alta. Pero si hay algo que sabemos es que ellos son los grandes cultivadores y paramos en una fábrica que son tercera generación de cultivo. Llevan como más de 60 años cultivando hongos y producen hongos orgánicos de alta calidad, secados asistido al vapor, lo cual los convierte en un pseudo extracto. Y empezamos a importar ese hongo directamente de China, que al final termina siendo mejor calidad que el que yo estaba cultivando. ¿Se cortó? Santino, se Sí. cortó la señal un segundo. Acá estamos de vuelta. Lo último que me contaste era la experiencia con el proveedor chino y la buena calidad que tienen. Si puedes seguir de ahí. Sí, te estaba contando que, bueno, salimos a buscar lo que nosotros consideramos la mejor calidad de hongo y encontramos una fábrica tercera generación de cultivo que llevaba más de 60 años cultivando hongos orgánicos, que los secaban asistido al vapor, que vos debes saber, pero le explico a la gente, lo secan a una temperatura baja con vapor, lo cual hace que rompa la pared celular del hongo para que los compuestos activos estén más biodisponibles para nuestro organismo. Entonces convierte al hongo molido en un extracto, por así decirlo, y lo hace de mucha más calidad. Y empezamos a importar ese hongo y ahí se acabó el problema de la cantidad, por así decirlo. Pero bueno, eso también nos abrió a conocer un montón de hongos nuevos que acá quizá no, el cultivo es mucho más difícil, viste que cultivar Cordyceps es difícil, no es tan fácil, yo nunca pude cultivar Cordyceps, solo unos muy pocos en Argentina lo logran hacer, o lo mismo que la cola de pavo, viste, es un hongo que crece bien naturalmente, pero ya indoor en cultivo es muy difícil. em, Así que nada, salimos a buscar a este proveedor y bueno, este proveedor nos salvó porque nosotros estamos muy contentos con la calidad, porque de hecho los mandamos a analizar y tiene una concentración de betaglucanos altísima, no tiene metales pesados, todo ese misticismo que hay de que el hongo chino es malo, nosotros rompimos ese mito y tenemos muestras científicas para avalar eso. Los chinos tienen las dos cosas. También lo ando hablando con las personas de este espacio, en este podcast, que los chinos tienen, por un lado, todo el respeto y la fama por ser los capos mundiales desde siempre, una historia milenaria en la cultura, en el cultivo de hongos, y al mismo tiempo la fama de ser mala calidad. Y desconfiable. Está un poco esa dualidad en la imagen sobre China, por un lado el respeto y al mismo tiempo un cierto desprecio. Pero sin dudas, los chinos, no solamente por cantidad, también en conocimiento, cantidad y calidad también, son los mejores del mundo. Creo que eso no duda nadie que conozca la industria de los hongos. Yo no fui a China a ver, a conocer, pero escuché muchas personas que sí fueron incluso a conocer los proveedores, a conocer las fábricas, y es así. El tema es que cómo confirmás o cómo comprobás lo que te llega a vos, porque muchas veces pasa por 10 proveedores y ya no sabes más Ajá. qué hongo es, Sí, si viene en polvo, cómo fue todo el proceso. Pero entiendo, en tu caso, ¿ustedes tienen un proveedor solo y lo sí, conocen, digamos? sí, tenemos un Sí. proveedor solo, siempre el mismo, y cada lote que llega nosotros los mandamos a analizar. ¿Y cómo Eh, hacen el análisis? Se manda un análisis de laboratorio de una persona que trabaja en el CONICET, por ejemplo, y te analiza.
te analiza que no esté mezclado con maltodextrina, que sea puro, que sea 100% hongo, como dicen. Te puede medir los betaglucanos, las ericenonas. Entonces eso nos da una tranquilidad tremenda. Porque claro, a ver, cuando vos hablás del hongo chino, hay gente que va al barrio chino y compra el hongo que está ahí en la vidriera, que está, no está embolsado, le da el sol todo el día. Y sí, esa melena de león, no digo que sea mala, pero seguramente sea la más barata y la de peor calidad. Seguramente igual le haga bien a la gente, ¿eh? Pero bueno, dentro del espectro de hongos medicinales o hongos culinarios, ese entra en el culinario, en el del barrio chino, y el orgánico secado asistido al vapor entra de grado medicinal. Estoy seguro que el de grado medicinal es un poco más potente y tiene menos porquerías que el que se encuentra en la vidriera del barrio chino. Que eso vi que es lo que muchos hacen, como compran ese y revenden ese. Por lo que entiendo, el hongo melena león a gran escala o digamos a gran medida en China es un hongo culinario y no tanto medicinal. Entonces, lo que escucho, lo que me dicen es que muchas veces en China lo secan a unos 80 grados. Y eso para hacer un extracto es una temperatura demasiado alta, pero sirve para secarlo como alimento. Como alimento está perfecto, pero Ah, pierde muchas propiedades y principios activos para hacer extractos. Entonces, el proceso secado, que muchas veces no es posible de comprobar cuando compras un hongo seco, esto es un tema, por ejemplo, en la Melena León que voy escuchando. ¿Fueron a conocer, fueron a visitar el proveedor? no fuimos. Te explico por qué. Porque queremos ir y ver todo. Y lo que pasa es que el Cordyceps tiene una fecha del año, el Reishi tiene otra fecha del año y la melena tiene otra fecha del año. Y además los cultivan en partes distintas de China. Em, entonces todavía no fuimos a conocer al proveedor, aunque tenemos una comunicación diaria, porque nosotros importamos 2 toneladas por mes de hongo. Qué Es una locura. barbaridad. Bien, mira, me interesa, no conozco el secado asistido por vapor como contaste. Comentame lo que sabes sobre esto y como vos decís, lo importante también es eh, que sea amigable con los principios activos, por supuesto, y lo que mencionaste que rompe las paredes celulares para ser más biodisponible a los principios Ujú, activos, porque el tema de hay en hongos adaptógenos, por supuesto, hay extractos en hidroalcohólicos o principalmente en líquido y están las cápsulas con el hongo en seco, en extracto o en polvo, hongo molido, ¿no? ujú. Em, y el tema atrás es la biodisponibilidad de esos principios activos dentro de los hongos por las paredes celulares, la quitina, etcétera. Así que comentame sobre ese proceso, el proceso del secado, el extracto y qué saben de la biodisponibilidad de los principios activos. Claro, para quien no sabe, la quitina es el principal componente estructural de la pared celular de los hongos, ¿no? Es como un polisacárido resistente, como la celulosa de las plantas, ¿viste? O no sé, vamos a poner el esqueleto de algunos insectos. Y nuestro cuerpo no lo digiere bien. Entonces, cuando consumís un hongo entero, especialmente seco y sin procesar, algunos compuestos activos como los betaglucanos, ahí queda dentro de esa estructura y bueno, así como entra, sale, no agarrás los beneficios. ¿Cómo rompes esa pared? Hay varios procesos. Puede ser con mucho calor, pero si con mucho calor también puede traer el beneficio opuesto, como que se rompan esos compuestos activos, o con este secado inteligente que es el asistido al vapor, que ablanda y rompe parcialmente esa pared de la quitina y libera estos compuestos activos que están atrapados dentro de la célula. Lo que hace que cuando lo consumís, el cuerpo acceda mejor a todos estos compuestos activos. ¿Se entiende bien? Sí, mira, me interesa mucho saber más sobre este proceso de extracción que la verdad que no lo conozco y creo que acá en Argentina tampoco es una No, acá tecnología establecida. acá en Argentina nadie seca el hongo así, jamás, no existe. Claro, y esto sería después un polvo, el extracto que directamente puedes comprar. Exacto. A ver, hay Perfecto. gente que sí vende extracto de melena de león, que bueno, pasa por un proceso hidroalcohólico donde se extrae mediante alcohol y mediante agua, Mm. pero bueno, ya pasa por un proceso químico, por así decirlo. Deja de ser 100% natural el extracto. Ahora,
A mí me cambió la vida el hongo molido de buena calidad, que se seca asistido al vapor, que pasa por una especie de extracción Sí, acuosa sí. con vapor, pero sigue siendo 100% natural. Ajá. Porque Sí. claro, decime. No, no, está bueno. Se ve que ustedes trabajan mucho el formato cápsula. Sí, trabajamos en formato cápsula porque es la forma más práctica de que vos seas constante todos los días. Ujú. Ya en polvo yo me di cuenta que si lo tengo que andar mezclando con agua o con yogur o incluso en el mate, es algo que no hago todos los días. La capsulita está ahí, cuando me levanto, la miro, hago tuc, me la tomé, la dosis correcta y, y en la constancia está el verdadero cambio. No sirve que tomes un día sí, dos no, solo cuando me acordé. Claro, igual tienen también extractos líquidos. Estoy viendo en la página que es simplemente fungimelena.com. Así tal cual se encuentra también en Instagram. Y yo creo que sí, más allá de teorías, hay que hacer lo mejor posible en cuestión de calidad de materia prima y también en funcionalidad, en efectos. Y ustedes tienen, o vos tenés experiencia en propio cuerpo, empirismo propio y también muchas respuestas o experiencias de personas. Entonces entiendo o te pregunto, ¿cómo son las respuestas de los clientes, de los consumidores con estos extractos en polvo? Chan, bueno, como te decía, la gente no sabe mucho. Es muy difícil explicarle a la gente la diferencia entre hongo en polvo y extracto en polvo. Todavía les cuesta entender. Ellos quieren, esto es melena león, dámelo. Yo quiero bajar mi ansiedad. Es como lo único que le importa al final es, a la gente es el objetivo y esta ansiedad de querer curar su síntoma. Pero bueno, nosotros como empresa vemos que a lo largo del tiempo la ciencia sale a decir que el extracto es más potente que el hongo molido. Pero bueno, nosotros estamos como en un intermedio porque vendemos hongo molido, pero con una pseudo extracción. Entonces nos Ujú. ubica como en un intermedio entre el hongo en polvo y el extracto. De cualquier manera, nosotros queremos seguir dándole la mejor experiencia a la gente y estamos pensando o en sacar una cápsula de extracto puro o empezar a mezclar extracto con hongo molido para tener el full espectro. ¿Qué es el full espectro? Bueno, hay cosas del hongo molido que son muy buenas que se pierden cuando uno hace la doble extracción y hay cosas de la doble extracción que uno gana que no tiene el hongo molido. Entonces, cuando en una capsulita uno pone las dos, se llama full espectro e Ujú. incluso nos gustaría poner un poco de micelio, porque viste que ahora Paul Stamets salió a decir que en realidad la verdadera papa del hongo está en el micelio, que el solo del cuerpo fructífero es su órgano reproductor, que lo bueno está debajo de la tierra. Es un tema muy discutido a nivel internacional. Está Paul Stamets como referente muy fuerte, promoviendo hace muchos años el extracto a base de micelio. En el Ujú. episodio 57, ahora hace poco salió en abril, hablé con Horacio Glickstein de la empresa Gen G de Rosario, que ellos sí trabajan con extractos de micelio y hay mucho para estudiar, hay mucho para seguir optimizando y aprendiendo. Entiendo que en China no hacen extractos a base de micelio, que es una gran diferencia, que es más una tecnología que nace, entiendo que en Estados Unidos, hay unos referentes en Rusia. Muy interesante el tema y como vos decís, yo creo que hay un gran potencial en la mezcla, porque no hay tecnología mágica, no es el ultrasonido lo mejor, la extracción del vapor, eh, el hidroalcohólico, la maceración. Cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas y nada, entiendo, puede extraer todos los principios activos, porque algunos requieren calor y otros requieren fuerza física. Y al mezclar o al combinar tecnologías de extracción, para mí hay un gran potencial en eso, e incluso el micelio como fuente de materia prima. Em, Me gustaría ir por este lado que mencionaste brevemente, em, que bueno, la educación del consumidor, el proceso de cada uno y básicamente un poco el término, o bueno, queremos consumir bienestar, queremos consumir que sea rápido y fácil una capsulita a la mañana y hacer vida normal. Pero me dijiste un poco en un mensaje anterior de la charla que los hongos
no te van a salvar. Comentame un poco sobre esta experiencia con el problema de la gente que no quiere cambiar su vida, sino consumir, y la importancia de acompañar todo eso con un proceso propio y una mejora del estilo de vida. Muy buena pregunta. Yo algo que estoy hablando mucho últimamente es ese vínculo que tenemos con el bienestar, ¿no? Como que lo vivimos desde un lado equivocado, como una exigencia. Hoy en día nos ponen los patrones de bienestar como que hay que hacer esto y levantarse temprano y meditar y hacer yoga y consumir, y ir al sauna y ir al frío y volver a meditar. Y es como, lo vivimos desde una Un frustración, estrés. una ansiedad, como yo no puedo hacer todo eso. Eso genera que no hagamos nada. Entonces, cuando uno pone en un suplemento como el hongo, esto es la magia que me va a salvar, y seguramente no lo haga porque no es mágico. Como decía, el hongo no te va a salvar, pero sí te va a acompañar, sí te va a dar ese empujón para que vos cambies ese vínculo que tenés con el bienestar y construyas algo todos los días. ¿Qué es esa construcción? Bueno, son esos micro hábitos o esas pequeñas cosas que sabemos que nos hacen bien, pero por algún motivo no las hacemos. Yo hay algo que digo que es mi mantra, es uno no tiene que tener ganas para hacer las cosas que le hacen bien, Uno no tiene que tener ganas. para hacer las cosas que le hacen bien. Explica un poco más eso. Por ejemplo, yo sé que cierto hábito me hace bien hacerlo. Puede ser moverme, elongar, meditar, salir a caminar. No tengo que tener ganas de hacer esas cosas. Si yo ya sé que me hacen bien, tengo que confiar en ese proceso. Es como cuando vas al gimnasio. Vos vas al gimnasio y cuando volvés no ves el resultado de lo que hiciste ese día en el gimnasio. Sin embargo, confías en el proceso y seguís yendo. Y después de un tiempo te das vuelta y claro, todo cambió. Te das cuenta que confiaste y ves el resultado después de un tiempo. Mm, ¿Se entiende la analogía? sí. A veces cuesta la disciplina en el día a día, y las distracciones y los estímulos y el estímulo continuo por redes y por información es muy, muy fuerte y también tiene un potencial adictivo. Para mí personalmente, yo creo que una de las recetas es hacer menos. Ahí va. Hacer menos, no proponerse tanto, como vos decís, estresarse por levantarse temprano y meditar y correr y cocinar y comer bien y el mío, no sé, hacer 10.000 cosas más. El, el estrés del bienestar completo y queriendo hacer todo, porque todo es mágico y todo te cambia la vida. Mm. Así se venden en Así se Instagram, ve. así se vende cualquier cosa. Todos los días vemos reels y mensajes que nos dicen eso. Hace eso y te cambia la vida, para mejor, obviamente. Así que sí, yo creo que para mí es un gran rumbo hacer un poco menos. Acostarse un poquito más temprano, poner el celu en silencio, en modo avión un poquito más temprano, Ujú, no proponerse tantas cosas, ujú, descansar un poquito más, ujú. en el día hacer un poquito menos. Y de esa manera creo que tiene más potencial que seguir su vida queriendo hacer todo y además clavarse un par de capsulitas de hongos que solo no pueden hacer ese cambio que uno necesita. Y creo que es el gran desafío para muchos, no para todos, en nuestra vida moderna, urbana, de hacer menos. Totalmente. No hay que hacer grandes cosas para obtener grandes cambios, sino hay que hacer pequeñas cosas sostenidas en el tiempo para ver esos cambios. Y en tu caso es levantarte más temprano o dormirte más temprano, ¿no? Dejar el celo en la cama para levantarte y scrollear, o cada quien tiene que ir encontrando el suyo, pero hay que Ujú, animarse a probar esas pequeñas cosas para ver cómo uno se siente. ujú. Sí, es el proceso del autoconocimiento, el proceso de ver qué me hace bien a mí y qué me hace bien a mí no lo encontramos scrolleando en Instagram. De No. todos modos, pueden scrollear un poquito en Fungi Melena para ver qué productos tienen y la buena comunicación de también aprender. Para acá hay muchos emprendedores que trabajan con hongos, con extractos y aprender un poco de la buena comunicación que tienen, que está hermosa la página, se ve todo muy profesional y se ve que esto
fue un crecimiento fuerte. Me interesa un poco, con tu experiencia, con el tamaño que tiene la empresa, ¿qué perspectiva tenés sobre el mundo o la economía de los hongos en Argentina y específicamente los extractos que están teniendo un boom sostenido? Sí, a ver, Argentina es un país que con sus leyes es un poco retrógrado. Vos lo sabés, lo sabrás muy bien que la legislación del reino Fungi no está muy bien, es arcaica, es vieja, los hongos no están en el Código Alimentario argentino, es como no quieren reconocer al Cordyceps como un alimento, aunque los chinos los pongan en su sopa hace cientos de años. Creen que el reishi porque es duro o como una madera no lo podés ingerir y no tienen ganas de verlo de otra manera. ¿Qué hace eso? Eso dificulta mucho la economía de los hongos, pero el argentino, que esa es la primera pregunta que yo te hice, ¿qué diferencia ves con los alemanes? El argentino se manda igual. Yo, si me pongo a esperar a que aprueben el Cordyceps en el Código Alimentario Argentino, no abro nunca el emprendimiento. Me quedo sentado ahí esperando, porque yo hace 4 años presenté la carpeta en el INAL para que lo inscriban como un alimento nuevo. Y no hay manera, eso no va a suceder. Es como ahora ni siquiera existe el organismo de que asumió Milei, Senasa, es todo un desastre. Nadie tiene ganas de evolucionar. Es esta conciencia de la cual hablábamos al principio. Y eso dificulta mucho, porque claro, hace que emprendamos con miedo, hace que emprendamos en un gris, como que queremos hacer las cosas bien, pero no nos dejan hacer las cosas bien. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Uno entra a Mercado Libre, de repente pone ashwagandha, cordyceps, hay 200 personas que dicen que vende eso. Ahora, no hay ninguna ente regulador que regule qué es lo que está vendiendo cada uno. Eh, Yo estoy en paz y estoy tranquilo porque yo sé lo que vendo y tengo análisis de laboratorio que lo respaldan. Ahora, el 99, no quiero decir el 99, la mayoría de los emprendimientos de hongos, nadie sabe qué tiene adentro. mm, No hay un ente que regule qué hay adentro. Entonces, me asusta todo esto que está pasando de la libertad de poder hacer lo que querramos y me asusta la poca conciencia del consumidor que no le interesa tanto o recién ahora le está empezando a interesar buscar calidades y saber qué es lo que se está metiendo al cuerpo. A veces buscan precio y de repente entras a Mercado Libre y ves que una tremela la conseguís por 11.000 pesos y digo, upa, ¿qué tendrá esta cápsula ahí adentro? Prefiero no ujú. averiguarlo. Sí, es difícil porque imagínate, yo a veces pienso en ese caso que hay una madre soltera que se entera del potencial de los hongos, pero no tiene un amigo que cultiva o que sabe, y mucha gente no tiene un amigo que conoce. Nosotros capaz que sí, podemos llamar a alguien, mandar un mensaje y nos ayudan, ¿no? Nos dan una fuente confiable y podemos consumir eso, pero hay mucha gente que no tiene un amigo que hace hongos o sabe. Entonces, esta persona capaz entra en Mercado Libre, ve precios, capaz no te sobra, entonces dices, ese tiene buen precio, lo voy a comprar. Y creo que esa es la mayoría, capaz representa la mayoría o la gran parte del mercado. Estas personas que no tienen conocimiento, escucharon, capaz vieron algún reel sobre el potencial de los hongos adaptógenos, entran al Mercado Libre y se compran un extracto de melenaleón, unas cápsulas a 10.000 pesos, no lo sé. Pero si bien eso está explotando y hay mucha gente interesada, conociendo, haciendo y trabajando con hongos, no somos la mayoría. Seguro que el 90% está en pañales en cuestiones de conocimiento sobre hongos. Em, entonces sí, creo que la importancia de comunicar, de educar y de hablar sobre estas cosas es enorme. Para decir, bueno, nosotros conocemos nuestros proveedores, nosotros hacemos lo mejor posible. U otros que dicen, yo cultivo el hongo, lo produzco yo, lo envaso yo, y puedo asegurar con mi nombre que eso es lo mejor que se puede hacer. Entonces, la parte de la educación sigue fundamental, eso sigue creciendo seguro. ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Cómo ven las ventas, los mensajes, los intereses? ¿Está frenando? ¿Está acelerando? ¿Está constante?
Está constante, por suerte, pero sí la realidad del país es algo que se vive a diario, ¿viste? Cuando estás llegando a fin de mes, vos ves que las ventas caen. Y Ajá. bueno, está un poco relacionado con la economía de la gente, que es un poco la realidad, ¿viste? El país está tratando de salir adelante, pero bueno, le está, cos- le está costando todavía y eso se ve en la gente, ese furor por el hongo que había quizás hace un año y medio, ahora está más estable porque ahora hay 50 competidores por ahí. Cuando yo arranqué éramos dos o tres, Mm, a muchos. Hoy en día hay infinitos y siguen abriendo nuevos, ujú, eh, pero no me preocupa porque yo no miro lo que hace el otro, yo miro lo que hacemos nosotros y cómo podemos mejorar lo que nosotros hacemos. Entonces, abrazo quien quiera emprender con hongos adaptógenos, mientras tanto le interese lo que le da a las personas y sea consciente que esto no hay que hacer, o sea, la plata viene cuando uno está en el camino de la luz, cuando uno le quiere dar lo mejor a la gente, la mejor calidad, y que lo que le interesa realmente es el impacto que generan las personas, no solo vender cosas. ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo no siento para mí ese lado del terapeuta, Ujú. pero respeto mucho de los otros. Entonces, si a mí me hacen una pregunta, che, ¿qué hongo puedo tomar? ¿De qué manera? Yo digo, mira, habla con un terapeuta. Yo creo que yo soy de formación, soy ingeniero y me gusta mucho lo productivo, me gusta resolver problemas, pero no tengo ese arquetipo de terapeuta. No lo siento. Entonces, a eso deriva a personas que se interesan y que tienen eso dentro suyo. Pero simplemente es una gran responsabilidad de vender un producto que no es que te pones en la mesita de luz y lo miras como una lamparita, sino se ingiere, se come. Entonces es una gran responsabilidad de hacer lo mejor posible y lo más seguro posible. Eso debería ser la base y hay que hacerlo mejor en cada condición, en cada emprendimiento de su lado. Una pregunta también relacionada. ¿Cómo es el tema de las certificaciones y habilitaciones, RNE y etcétera? ¿Cómo viene Bueno, el tema en Fungimilena? fueron cosas que tuvimos que ir aprendiendo a lo largo, a medida que fuimos creciendo. Cuando yo arranqué en mi casa, te imaginarás que no teníamos RNE hace 3 años. A medida que todo esto fue creciendo, tuvimos que alquilar una fábrica, habilitarla con RNE, que fue un proceso bastante arduo y engorroso, por así decirlo. Mm, Em, pero bueno, se ujú, hace. Todo lo que hay que hacer, lo fuimos haciendo de manera paulatina y con mucha paciencia y aprendiendo en el proceso, porque claro, yo nunca había montado una empresa, yo no sabía ni siquiera lo que era un RNE. Imagínate lo que hace 3 años era como, ¿tenés RNE? Y yo era como, ¿qué quiere decir eso? Eh, y bueno, uno va aprendiendo y va haciendo las cosas bien, como te digo. Nosotros intentamos hacer las cosas bien hasta donde te la das con porque tenemos RNE, todos nuestros productos tienen RNPA. Bueno, el Cordyceps no lo tiene, ni lo va a tener, a menos que lo importes desde Estados Unidos con ya tu branding. Entonces, si lo importás de Estados Unidos, sí te dan RNPA, pero si lo importás de China, no te dan. Entonces es como, ¿cómo? ¿Por qué de acá sí, de acá no? Si de acá en realidad los de Estados Unidos lo compran de China y me lo revenden a mí. De Estados Unidos sí me das el registro, pero de China no. Es muy raro. Es muy raro y yo no puedo cambiar toda mi logística a Estados Unidos simplemente para tener un numerito. A mí me deja tranquilo que yo sé lo que vendo y que el 90% de mis productos tienen RNPA y están controlados y, como te dije, tengo análisis de laboratorio que lo respaldan, entonces estoy muy tranquilo con eso. La base es conocer y confiar en sus procesos puertas adentro, lo que hacen ustedes, y tener una fuente de materia prima confiable. Entiendo que también la tienen y tienen esa confianza. Y después, con o sin el número adecuado, como vos decís, hay que avanzar igual. No podemos esperar que las condiciones institucionales y regulatorias resuelven todo porque tenemos que o podemos esperar sentado no sé cuántos años o décadas. Mientras tanto, hay que avanzar si no hacemos nada. ¿Qué proyectan para Fungimilena ahora en 2026 y más adelante?
Fungi Melena, me imagino que este es el año de la expansión al B2B. Siempre nuestra metodología fue B2C, como directo al consumidor online, y ahora estamos abriendo a dietéticas, a poder estar en farmacias pronto. Eh, es el año de la expansión. Viste, como antes estábamos muy resguardados y ahora este es el año donde yo quiero abrir los brazos y decir, Fungi, el mundo es tuyo, a generar más conciencia colectiva y no solo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ir a por más gente. Es como generar esta conciencia a toda la Argentina. No tanto exportar, porque eso también es bastante problemático, exportar desde Argentina, pero es tratar de llegar a más gente. Poder mantener los precios para que el bienestar pueda ser más accesible para todo el mundo. No es, bueno, cuanto más crezco, más plata quiero. No, quiero llegar a más gente, quiero cambiar más vidas, quiero recibir más mensajes que me digan, me cambió la vida, gracias. Eso es lo que quiero este año. Qué hermoso. Estás en un lugar de confianza, estabilidad y desde donde expandir y abrirse, ¿entiendo bien? Sí. Última pregunta, ¿cómo son los desafíos y las particularidades de llegar a las farmacias? Bueno, justo hace unas semanas tuve una reunión con una farmacia muy grande, no vamos a decir el nombre, que está muy interesado en incluir este tipo de productos. Viste, uno piensa que la farmacia compite contra todo, contra la medicina natural, por así decirlo, pero no. Se ve que hay dueños de farmacias que son jóvenes y tienen un poco la mentalidad que tenemos como vos y yo, de expansión y de querer hacer sentir mejor a la gente. Y bueno, veremos, a ver si se da. Yo creo que sería un paso muy importante para Fungi Melena estar en una farmacia. Por supuesto, pero en cuestiones regulatorias, ¿es posible? Es posible, como te digo, es un gris, pero que la farmacia ya está acostumbrada a trabajar en ese gris. Ajá. Si vos entras a una farmacia, yo te apuesto a que el 100% de los productos no están todos regulados con RNPA. Ujú. Estoy seguro que algún magnesio que venden, o alguna creatina, o algún suplemento que venden, está ahí como con un expediente o en un gris. No quiero decir ilegal porque no es ilegal, pero, pero yo creo que no va a ser un problema. Bueno, Ojalá que no lo sea igual. Yo apunto a que esto se va a regular pronto. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo y mucho trabajo con mucha gente para que estos hongos se regulen y poder modificar el Código Alimentario argentino. perfecto, me alegro. Espero ver más hongos por todos lados, en el supermercado, como frescos, en las farmacias y en toda la vida diaria. Y como vos decís, que sea un producto popular, que no sea solamente gourmet y súper caro y exclusivo, sino que llegue un poco más al medio de la población. En Argentina hay un mercado gigante. No sé si son 45 millones de personas, que es un montón, hay muchísimo para hacer. Está buenísimo que vos o gente como nosotros podemos ser pioneros y protagonistas en ese sector, en ese mundo de los hongos y realmente hacer un cambio de los hongos en Argentina fundamental. Tenemos realmente un impacto y Fungi Melena seguro que es un actor muy fuerte en ese sentido. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu charla. Qué linda charla, me encantó. Siento que hablé todo el tiempo yo y que vos no me contaste nada de tu mundo de los hongos. Me queda otra charla pendiente para conocer tu historia. Mira, después intercambiamos un par de audios o si queremos hacemos un segundo capítulo acá en el podcast. Pero la idea es que vos cuentes tu historia. Siempre yo mezclo un poquito algo, pero más que nada estoy acá para aprender, conocer personas y hacer el trabajito para difundir y publicar toda esta información y dar a conocer estas personas y hermosos actores que tiene el mundo fungi. Me encanta. Te agradezco mucho que me hayas dado el lugar para contarte mi historia. Y bueno, espero que a alguien le resuene y que a alguien lo motive a emprender o a acercarse al camino del bienestar y conocerse un poco a uno mismo.
Hermoso. Y la próxima vez charlamos sobre esta cola de pavo, el arte fungi que tenés ahí en el fondo, que está hermoso, que me dijiste que está hecho de tela, que de acá por lo menos se ve muy real y muy lindo. La verdad que el arte fungi es un rumbo más para explorar. Así que te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Manu, que tengas un hermoso fin de semana, bro. Muchísimas Adiós. gracias. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.